En los años 70, la defensa aérea estaba preparada contra todo tipo de amenaza. El AGM-28 podía ser derrotado, el B-58 Hustler también, incluso el B-70 y el AGM-69 podían ser derribados por el S-200 y el interceptor Estrella. El MiG-25 podía tapar esos agujeros de alta altitud que quedaban en la red de defensa aérea terrestre. Para Estados Unidos, resultó insensato incrementar la potencia bruta de sus bombarderos y misiles. Las limitaciones técnicas no podrían superarse solamente tirando dinero a la ecuación. No era un enfoque sostenible. Así que en vez de hacer a los bombarderos y misiles más poderosos, tendrían que ser más inteligentes. El despliegue de anillos no permitiría defender cada blanco posible, solo los puntos militares y ciudades más importantes, debido a su economía subyacente, porque, en otras palabras, se necesitaría una cantidad exagerada de sistemas SAM para verdaderamente volver impenetrable un área determinada. Finalmente, el alcance de lanzamiento máximo de los misiles crucero supera a los 2000 kilómetros, y tanto el AGM-86 como el Tomahawk, con tremendo alcance, podían alcanzar a Moscú y muchos objetivos profundos en la Unión Soviética siendo lanzados desde un lugar seguro. No solo eso, no tenían por qué volar en línea recta. El misil podía utilizar diferentes rutas enmascarándose con el terreno. Eso quiere decir que el MiG-31 era la mejor opción de defensa aérea con su radar actualizado, mientras que los SAM se convirtieron en opciones de defensa en punto prácticamente. Pero la existencia del MiG-31 no era en absoluto una solución, porque no sería realista pensar que habrían suficientes MiG-31 para cubrir un espacio aéreo tan grande. Y en esta discusión, el MiG-31 es relevante. Es muy relevante porque lo podemos considerar un S-300 aéreo. La diferencia obviamente es que lleva menos misiles y no tenía una adquisición de blanco de 360 grados. El MiG-31 sería realmente efectivo con un A-50 Beriev, que en la época del colapso de la Unión Soviética no estaba disponible en muchos números y estaba lejos de ser un sistema maduro y utilizable. Digo realmente efectivo porque el AWACS sería el único en proveer de escaneo en 360 grados para el interceptor. A pesar de la existencia del MiG-31, esto no significaba que los SAM quedaran obsoletos, porque nadie esperaba que derribaran todo. Los misiles crucero que atravesaran la barrera de MiG-31 tendrían que ser derribados por los SAM. Bajo este paradigma, el S-125M Neva o el SA-3 era el único SAM verdaderamente efectivo por sus características técnicas. Pero había un problema. El Neva nunca fue desplegado alrededor de Moscú, y para tapar los agujeros del S-25 Berkut sería necesaria una cantidad insana, algo así como 132 baterías solamente para Moscú. Se necesitaba, por lo tanto, una solución diferente. La meta era crear un sistema SAM capaz de destruir objetivos a muy baja altitud en enormes números. Por lo tanto, necesitaba muchos canales de guiado. Necesitaba también tener el mismo alcance de al menos un S-75M contra objetivos a mediana y alta altitud. Y ya con esas especificaciones se podría reemplazar al S-25 Berkut, al S-75 y al S-125 alrededor de todas las ciudades grandes e instalaciones militares clave como los puertos navales de Vladivostok y de Murmansk. En perspectiva, esto fue realmente ambicioso. No solo esos debían ser reemplazados, porque el S-200 también tenía que ser reemplazado por una variante de S-300, y esto no era una tarea fácil. Sabiamente decidieron implementar un método de desarrollo incremental. No iban a reemplazar cada SAM de golpe. Y si se ponen a pensar,
Entre el primer despliegue del S-300PT y del S-400 han pasado más de 30 años. Esta es la familia S-300. Pero hay un infiltrado acá. Verán a la derecha a la rama del S-300V. Esa fue una rama totalmente diferente. El V era un sistema de defensa aérea móvil a nivel de grupo de ejército, desarrollado por otro buró de diseño. La familia S-300P fue desarrollado por Almaz y el V por Antey. Hoy en día ambos burós se han fusionado en uno solo. El P y el V solo comparten el nombre S-300. El P inicialmente no tenía una capacidad antimisiles balísticos, mientras que el V sí, porque el poderoso misil Pershing II tenía que ser contrarrestado. Los misiles crucero no eran la única arma estadounidense. Entonces, volviendo a la historia, la nueva amenaza de los misiles crucero se volvió tan urgente que el despliegue del nuevo SAM tuvo que sacrificar la movilidad del sistema. Y así es como llegamos a la primera iteración, llamada S-300PT, código OTAN SA-10A. Este se desplegaría el año 1978 con el misil 5V-55K alrededor de Moscú. Se desplegaron 56 baterías S-300PT alrededor de Moscú entre 1978 y 1983, reemplazando a cada regimiento de S-25 Berkut. La composición de una batería de S-300 era similar a los sistemas SAM anteriores y tampoco cambió mucho hasta el día de hoy. La diferencia principal radica en el rol que le entregaron a los radares. Además, la familia S-300 es un poco más modular, con la capacidad de intercambiar componentes, algo especialmente notorio al comparar versiones nacionales con exportaciones. Para entender el principio operativo de un S-300 se necesita entender la estructura organizacional de un regimiento o brigada S-300, con ambos términos intercambiables, y un regimiento de S-300 PS, no PT, consiste de 4 baterías de misiles y una batería de mando. Cada batería de misiles consiste de 4 secciones de lanzadores, y cada sección de lanzadores contenía una cabina de mando F3 y 3 lanzadores erectores transportadores 5P85-1PU. Cada lanzador llevaba 4 tubos con misiles. En el caso del S-300PT era el misil 5V55R. En el caso de la siguiente iteración cambió a la versión K y así. Por lo tanto, cada sección de lanzadores contiene 12 misiles listos y cada batería de misiles 48 misiles listos. Cada regimiento de S-300PT tiene 3 tipos diferentes de radar. Y aquí me tienen que prestar atención porque nos vamos metiendo cada vez más en profundidad. Cada batería de misiles SA-10 tiene un radar 5N66NVO, código OTAN Clamshell, de escaneo mecánico en 360 grados. Este adquiría blancos a baja altitud. Y además, cada batería de misiles SA-10 tenía el radar de control de tiro, el 5N63 RPN, código OTAN Flap Lead. Yo les voy a ir llamando con el código OTAN, porque si hablamos del código GRAU, nos vamos a confundir porque tenían muchas evoluciones. El código GRAU fue cambiando con cada actualización. En cambio, si le llamo por el código OTAN, vamos a poder entenderlo de forma más simple. Y eso era la batería de misiles. Ahora si pasamos a cada regimiento de SA-10, bueno, cada regimiento tiene un radar 5N64K, código OTAN Big Bird, de escaneo mecánico en azimut de 360 grados, y este lo que hacía era detectar y adquirir blancos en largo alcance, con escaneo electrónico en elevación.
Entonces ya conocemos los nombres de los radares que tenía la batería, que tenía el regimiento. Ahora vamos a ir un poco más en profundidad por cada radar. El Big Bird fue la pieza clave para las capacidades del S-300. ¿Ya? El Big Bird era el que tenía cada regimiento, ¿ya? El sistema opera en la banda de los 2 GHz, en la banda S, y es una matriz en fases con un 30% más de apertura que un radar AX Spy 1. El radar va montado en una cabina, sobre una plataforma que le permite rotar mecánicamente en 360 grados. Tiene 2700 elementos de haz en ambas caras opuestas, y esta configuración le permite al bebé, así le llamaré, buscar en 2 sectores en direcciones opuestas simultáneamente, incrementando también la tasa de refresco en un sector por cada revolución. Entonces el azimut era mediante un giro mecánico y la altitud mediante viraje electrónico. Y a medida que el bebé fuera actualizado, incorporaría tecnología y técnica como salto de frecuencia, auxiliares para suprimir la interferencia de lóbulos laterales, y como el sistema Aegis puede particionar sectores instantáneos más pequeños para búsquedas más específicas, siendo capaz de detectar 200 contactos en un corto tiempo con un rastreo individual de 6 a 12 blancos durante enfrentamientos. Pueden imaginarlo como una linterna de radar de 30 grados de ancho, que al momento de detectar a un contacto, se inicia un escaneo 29 grados después para colocar un haz de validación en elevación y azimut. Luego, si esa misma detección se repite ya en la cara opuesta, o sea 180 grados después, se obtiene la validación. Es como decir, ya, ok, hay algo ahí, y por lo tanto se hace un segundo punto de rastreo 29 grados después, como de extremo a extremo en el haz, para obtener un archivo, o sea, un track, o sea, un rastreo, ¿ya? Este track es el contacto de radar con la información de altitud, dirección y velocidad. Los blancos detectados por el bebé son clasificados por el puesto de mando del regimiento. En situaciones normales, los blancos volando a altitud mediana y alta se seleccionan y se envían al puesto de mando de las baterías de misiles. La presencia del bebé no quiere decir que una batería de misiles no pueda buscar de forma autónoma, solo que lo hace de forma limitada. Y este fue el caso mucho tiempo para las baterías de exportación. Entonces ese fue el radar de regimiento, el bebé, Big Bird. Ahora vamos a ir con el clamshell. En cada batería, un escalafón abajo, de misiles S-300PT, tenemos 2 radares. El radar de adquisición de baja altitud, nombre OTAN, clamshell, y el radar de control de tiro, flap lead. El clamshell lo llamaron así porque tiene esta forma como de almeja. Es un radar de búsqueda y adquisición de onda continua, modulada por frecuencia, diseñada para detectar y rastrear blancos de baja sección de radar cruzado que vuelan bajo, particularmente, se imaginarán, misiles crucero. Este sistema está pensado para hacer esa tarea, enfrentando mucho ruido de terreno bajo intensas condiciones de guerra electrónica. Es un sistema automático que provee de información al sistema de control de tiro. Este radar suele ir montado en mástiles de antena que miden 23 o 38 metros, porque si un blanco va volando bajo el horizonte, obviamente se va a limitar la detección y va a influir el terreno. Son acoplados a un semi-trailer, arrastrados por un camión cuando se tiene que mover, y es capaz de escanear en 360 grados mediante una rotación mecánica de antena. Se dice que es capaz de detectar a un blanco a 90 kilómetros, ya eso es a distancia, a una altitud de poco menos de 500 metros, y 120 kilómetros a poco menos de 1000 metros de altitud. Eso es considerando a un blanco de un RCS pequeño, como de un misil crucero, o sea, 0.1 metros cuadrados.
que no me gusta mucho esa unidad de medida, mejor decibeles. Y eso es asumiendo que hay un entorno de interferencia pesado. Y por otro lado, está la familia Flap Lead, ¿ya? Es un equivalente al MPQ-53 del Patriot, porque es el radar de control de tiro. Va plegado encima del techo de la cabina, que es arrastrada por camiones Ural o Crash 6x6. Usando los datos del puesto de mando regimental que obtuvo el BB u otros puestos de mando, el Flap Lead ilumina y rastrea a los contactos con un haz de 1 grado de amplitud, capaz de formar y emitir un pequeño haz cientos de veces por segundo. Esta velocidad le permite escanear libremente a múltiples objetivos dentro de un azimut de 105 grados, que era el requisito para asegurar una capacidad de ataque simultáneo. Luego de haber enganchado al blanco y rastreado con los datos de la batería de mando, el BB, es posible iluminar a varios blancos con intervalos cortos que son suficientes para dar datos de guiado múltiple al misil. Durante el guiado, el Flap Lead se posiciona en un azimut fijo, pero si el blanco excede estos 105 grados de azimut, si se puede mover hacia la izquierda o la derecha físicamente unos máximos 200 grados del centro, pero no es posible girar 360 grados en una sola revolución. Por supuesto que esto implica que no puede ir rotando continuamente. Y eso es porque el Flap Lead no estaba diseñado para ser un radar de adquisición ni de alerta temprana, era para buscar un sector asignado, ya preparado en información por el resto de los componentes. Y esta característica lo volvía poco flexible, pero al mismo tiempo era más difícil de detectar y rastrear por el RWR de las aeronaves, a menos que estuviesen iluminadas directamente por él, volviéndolo más difícil de interferir. El MPQ-53 del Patriot es como lo contrario, era más autónoma. Podía girar en 360 grados siendo capaz de buscar y adquirir blancos por sí solo, pero al mismo tiempo esto lo volvería más vulnerable al SEAD y a la interferencia electrónica. El Flap Lead tenía hasta 6 canales de blanco y 12 canales de misiles. Esto lo lograba mediante un método llamado multiplexión de división de tiempo. Y gracias a esto podía lanzar 2 misiles por cada blanco, a un máximo de 6 blancos. Y ya que estamos hablando del misil, ya el misil 5V55K del SA-10A era el misil principal y usaba guiado por comando de radio, que limitaba el alcance a un máximo de 47 kilómetros. Y yo sé que me van a decir, eso es imposible, tiene 1000 kilómetros. Tranquilidad. Ya tenía una altitud mínima de enfrentamiento de 25 metros. La manera en que se diseñó su método de almacenamiento fue diferente a todos los demás sistemas previos, una historia muy parecida a los ATGM containerizados, y el container era colocado en los lanzadores y transportado acostado, solamente en un estado desplegado eran erigidos verticalmente, y es un misil de una sola etapa, usando propelente de combustible sólido. Tenía básicamente el mismo tamaño del misil usado por el SA-3, el S-125, pero con una mejor cinemática. Fue un paso hacia adelante en todos los sentidos. El combustible sólido y el almacenamiento de container hizo mucho más fácil la gestión y el mantenimiento de estos misiles, teniendo también un impacto positivo en su vida útil. Cuando son lanzados, se utiliza un sistema de catapulta de gas que lanza el misil unos 20 metros en el aire y luego se enciende el motor cohete, cuyo tiempo de quemado es de 10 a 11 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 1800 a 1900 km por segundo antes de apagar el motor. Esto le permite atacar a un blanco volando a una velocidad de 1200 km por segundo. El misil 5V55K usaba puramente guiado por radiocontrol.
Esta era la razón de que su zona de ataque fuese un máximo de 47 kilómetros, porque a medida que el blanco incrementaba su distancia, también el error en el guiado. Y por lo tanto, sin una ojiva nuclear, la fiabilidad de destruir a un blanco no era realista con el comando radial. O sea que los ingenieros que probaron el misil vieron que hasta los 47 kilómetros era ya una tasa de intercepción aceptable. Probablemente podría interceptar algo más lejos, pero ya no era como no valía la pena. Por lo tanto, 47 kilómetros. Esta zona de ataque eventualmente incrementó, pero fue porque se usaron otros métodos de guiado, mejores radares. La cinemática del misil literalmente no cambió. Y esto nos dice lo bueno que era el misil en comparación a las generaciones anteriores, porque el misil 48N6D del S-300 PMU-2 del año 2004 tenía la misma velocidad de quemado, pero su alcance incrementó desde los 47 kilómetros a los 200. Los misiles del S-300, así como del Patriot, son en corazón misiles balísticos con corrección de trayectoria en la fase terminal y a medio vuelo. Esto significa que el punto de impacto está determinado al momento del lanzamiento. Durante la aceleración y fase media, el misil vuela al punto calculado de impacto en una trayectoria balística óptima para esa distancia calculada. Pero si el blanco está maniobrando, se puede corregir a mitad de vuelo, incluso a altas altitudes. Hay suficiente autoridad de la superficie de control gracias a la alta velocidad del misil. En este dibujo pueden ver claramente la diferencia entre un 5V55K de 47 km de empleo en color rojo y el 5V55R del S300PS, la siguiente iteración del sistema, que tenía 75 km de alcance, por lo tanto sumando lo rojo y lo verde. Es un diagrama similar al que vieron en el video del S200. Está limitado en blancos volando bajo debido a la fricción con el aire, algo que no se soluciona en la época. Y con esto me refiero a este espacio que ustedes pueden ver por el borde inferior, ¿cierto? Verán que la línea va subiendo a medida que va incrementando la distancia, o sea que mientras más lejos, menor va a ser la altitud de ataque del objetivo. Y este es el punto negativo de tener un misil que vuela a tan alta velocidad. Usando misiles 5V55R, no podrían atacar a un bombardero intercontinental a su altitud de vuelo típica, que era de 10 a 12 kilómetros de altitud, a una distancia superior a los 50 kilómetros. Los soviéticos querían desplegar rápidamente al S-300 por su capacidad de atacar objetivos rasantes, al menos durante la época, y por lo tanto, las limitaciones no eran tan importantes. Pero de ser utilizado en países del Pacto de Varsovia, esta limitación sí se notaría, al esperar enfrentar cazas de forma más frecuente y no solamente misiles crucero como el Tomahawk. En este diagrama podemos ver la zona de ataque de un S-300PT-A1, con sus curvas de trayectoria balística. Cada número escrito sobre la curva representa el tiempo de vuelo en segundos. Y en este otro diagrama podemos ver la velocidad terminal del misil. Podemos ver entonces que el rango cinemático del misil es mucho mayor que las limitaciones definidas por la zona de ataque, porque se darán cuenta, si es que van leyendo ahí, que la velocidad que tiene es bastante. Todavía le queda mucha energía. Entonces, con un radar de control de tiro más poderoso y una nariz más resistente al calor, la zona de ataque se extiende mucho más. En este dibujo vemos la disponibilidad de jalar Gs del misil, ya de la fuerza G, que se traduce entonces a su agilidad. En el alcance máximo tiene un valor máximo de 2G. Esta es la razón por la que se limita ahí también, porque no tendría una reserva disponible para maniobrar,
más allá de eso. Mientras que el misil 48N6, que es parte del SA-20, tiene una altitud de 80 kilómetros. Veremos eso más adelante. Por supuesto que a medida que va descendiendo a la atmósfera, el misil recupera su habilidad de maniobrar y aumenta su probabilidad de golpe. En conclusión, si se supera la altitud máxima del misil, aunque éste tenga suficiente energía todavía, como no puede maniobrar más allá de 2G, basta con que un objetivo volando a esa altitud, que realmente, ¿qué objetivo haría eso? Que jale un poco más de 2G, ya venció al misil cinemáticamente. De todas formas, el misil del S-300PT era excepcional y era sencillamente superior que todas las generaciones anteriores en todo tipo de cosas. Contra un S-300, el misil derrota a cualquier caza de forma cinemática dentro del alcance mientras no tenga un sistema de alerta de acercamiento de misiles como un mouse, porque el piloto sencillamente no tendría idea de cuándo hacer el quiebre para esquivarlo. Pero incluso si el piloto supiera la posición del misil entrante, la cinemática es tan buena que la evasión por sí sola tiene baja chance de ser exitosa. Por lo tanto, sí o sí, se tienen que emplear otros métodos. Y ya con eso, conociendo ya los componentes, me gustaría que profundicemos también en el funcionamiento y en las limitaciones que tenía como sistema. El puesto de mando solo entrega datos de blanco para ser atacados a una batería asignada, y no todas las baterías tienen todos los datos de los contactos detectados por el VB. Digamos que tenemos una batería al norte, otra batería al sur, y el puesto de mando decide asignarle el blanco a la primera batería, la que está en el norte. Por lo tanto, la del sur no tiene idea de ese dato, de ese contacto detectado. Y esto es opuesto a una batería de Patriot que recibe las coordenadas de un blanco detectado proveniente desde cualquier otra unidad de fuego, no solo los asignados por el puesto de mando. El puesto de mando regimental está automatizado, ordena y clasifica a los blancos y recomienda ataques para los operadores similar a como lo hace una batería de Patriot. Por supuesto que el operador puede asignar diferentes blancos manualmente a las baterías de misiles. Como las baterías de misiles solamente tienen cobertura baja con el clamshell, el VB se encarga de lo mediano y de lo alto. A su vez, incapaz de cubrir altitud baja para todas las baterías, se complementan. Pero el VB era demasiado caro de producir para cada batería de misiles. El precio de una batería de mando era 2/3 de una batería de misiles, 10 y 14 millones de rublos respectivamente. Sin el VB, las capacidades de combate se reducían considerablemente. El clamshell y el flap lid no estaban diseñados para buscar en 360 grados en todo el espectro de altitud. El flap lid no podía rotar y el clamshell estaba optimizado para buscar bajo. El comandante de batallón de Patriot puede tomar el control de cualquier unidad de tiro en el batallón usando la estación de control de las baterías. El comandante de regimiento de S-300PT no puede hacer esto. El puesto de mando solamente puede enviar órdenes a la batería de misiles. Puede orientar al flap lead a diferentes direcciones o dar una orden mediante radio. Pero el puesto de mando no tiene autoridad de control sobre ninguna batería de misiles directamente. Otra diferencia entre Patriot y S-300 es la comunicación. Dentro de una unidad de fuego de un batallón Patriot, se pueden comunicar entre cada unidad sin el uso de un centro de comunicaciones de batallón, mientras que para el S-300 todo el flujo de datos era posible mediante la batería de mando. Tú destruyes, quitas la batería de mando y entre cada batería de tiro no se pueden comunicar. De igual forma, la comunicación con un AWACS solamente es posible mediante un puesto de mando regimental.
Otra limitación importante para el S-300PT era su movilidad. Si bien era más móvil que un S-75 y un S-125 y claramente más móvil que el monolito del S-25, habían detalles. Por ejemplo, podía ser desplegado sin el clamshell en 5 minutos, bastante rápido, pero perdiendo la defensa contra misiles crucero rasante la razón de su existencia. Con el clamshell se requería más que 5 minutos. Hablamos de 1 hora y media, sea una variante soviética o de exportación, era igual. Por lo tanto, para obtener la capacidad de ataque a misiles crucero rasante, había que sacrificar la movilidad. Al mismo tiempo, si la batería de mando se estaba reubicando, todo el regimiento perdía literalmente su mejor radar de adquisición en 360 grados, y ningún regimiento tenía protección NBQ. La variante de exportación, que tenía la designación S-300 PMU, requería 45 minutos de despliegue porque la exportación de los primeros S-300, el PMU, no tenía el radar BB. Usaba otro radar que se llamaba ST-68U Thin Shield, y para despliegue rápido solo quedaría disponible el flap lead con búsqueda de sector y sin enlaces de datos. Entonces, ya conociendo las limitaciones básicas de los misiles, del sistema, vale la pena hablar acerca del enfoque en SEAD y sobrevivencia que tienen estas baterías. Para suprimir una sola batería, se necesita un número totalmente diferente de recursos considerando tanto cantidad como calidad. Contra una GM88 HARM y similares, el S-300 tiene una protección parcial, porque el sistema puede rastrear y lanzar misiles en contra de los misiles antirradiación, como un Patriot. El SA-2 y el SA-3 apenas tenían un solo canal. Entonces, de detectar a un misil antirradiación, la única opción era apagar el radar para sobrevivir. Debido a esto, era fácil suprimir a un SAM en Vietnam. Destruirlo era otra cosa. El S-300 no solo es capaz de detectar la separación de un misil de su aeronave, sino que gracias a los 6 canales, es capaz de sacrificar un misil para defenderse, teniendo suficientes misiles y canales para lidiar con otras amenazas al mismo tiempo que se defiende del misil antirradiación entrante. Pero como en todas las cosas de la vida, incluso su capacidad anti-SEAD tiene limitaciones. El flap lead tenía un arco de 105 grados, limitado a 90 en las exportaciones. No puede atacar a 2 misiles que vienen en 2 direcciones diferentes. Omitiendo su capacidad de defensa, el AGM-88 puede usar los lóbulos laterales que se generan del flap lead, y en casos óptimos el BB puede detectar a un HARM, pero depende de la situación táctica. Si la batería de mando se encuentra lejos de la batería de misiles, es posible que no podría ser capaz de detectar el pequeño RCS de un HARM. Menos aún si la plataforma lanzadora del misil antirradiación está utilizando alguna táctica que implica volar bajo y tirar el misil en loft. Debido al tiempo de despliegue del clamshell, el radar que mira a bajo nivel, no es posible mover la batería sucesivamente y con eso contrarrestar ataques SEAD de bajo nivel. A pesar de las limitaciones, sí o sí es más difícil simplemente suprimir a un S-300. Se necesitan más recursos, guerra electrónica, tácticas. Y esto es porque el tiempo de ciclo de un S-300 es bastante corto. Los misiles pueden ser lanzados en intervalos de 3 segundos cada uno. En caso de un ataque masivo, solamente lanzar 6 misiles a 6 blancos requiere 18 segundos. En otras palabras, si viniera una volea de 6 misiles agrupados, no podrían avanzar más de 5 kilómetros desde el impacto del primer misil. Y cada vez que se destruye un misil o falla, se libera otro canal para así poder lanzar otro. Siguiendo al S-300PT, la siguiente variante era la S-300PS, código OTAN SA-10V,
que se produjo entre 1983 a 1990. Este originalmente fue planificado como una variante más móvil. Tanto el lanzador de misiles como el radar de tiro estaban instalados en vehículos autopropulsados. Se produjeron 70 baterías, 20 desplegadas alrededor de Leningrado, pero los cambios más importantes con respecto a la variante PT fueron, como mencioné anteriormente, el nuevo misil de 75 kilómetros 5V-55R y el guiado por buscador asistido. El clamshell y el bebé permanecieron en remolques debido a su gran tamaño, pero el flap lead va instalado íntegramente encima de un camión, por lo tanto, en capacidades básicas muy similar al S300PT, solo que es un poco más móvil y con mayor alcance. Esta variante, de hecho, era la que estaba planificada originalmente, mientras que la PT fue introducida de forma apresurada debido al miedo que generó que Estados Unidos utilizara misiles crucero contra Moscú. En 1989, Bulgaria y Alemania adquirieron una batería. En 1990, Checoslovaquia compraría otra. Luego de la reunificación alemana, se devolvió la batería. Esta y el resto de baterías que no pudieron entregarse se vendieron a China en 1994. Y por estas 4 baterías, China pagó el equivalente de 220 millones de dólares. Pero la variante de exportación del S300PS se llama S300PMU. La diferencia más importante es que no utiliza al radar Big Bird, sino que al ST-68 Teen Shield. Es un radar semimóvil y arrastrado por un camión Crash 255 o 260. Se puede desplegar o guardar en 1 hora o 2 si le ponen un mástil. Su diseño es de una sección cilíndrica paraboloide con la capacidad de deprimir y elevar su haz de los -20 a los 30 grados de elevación. La antena puede realizar un giro completo de 360 grados en 5 a 10 segundos con un poder de transmisión citado de entre 350 y 1230 kilovatios. El fabricante dice que tiene la habilidad de detectar un blanco con un RCS de 0.1 metro cuadrado a 1000 metros sobre nivel terrestre a una distancia de 45 kilómetros y en altitud mediana a alta hasta 175 kilómetros. Ahora, si se le ponían un mástil, entonces ahí la altitud mínima de los 45 kilómetros se reducía a apenas 100 metros. Siendo capaz de rechazar un ruido terrestre excediendo los 48 decibeles y pudiendo traquear hasta 100 blancos con un sistema IFF integrado. Es una familia de radar muy diversa y exportada que es conocida por ser el componente de adquisición del S300 de exportación, pero también se utiliza como un radar de propósito general, que en las últimas variantes de la familia fue suplantado por el radar 96L6E Chessboard. Y así pasamos a la siguiente variante evolutiva, un salto un poco más importante. Me refiero al S300PM, código OTAN SA-20A. La designación para la variante de exportación era S300PMU-1. Esta variante se completó al final de la Guerra Fría. Se produjeron 35 baterías entre 1993 y 1996. China compró 4, Grecia y Vietnam compraron 2. A diferencia de las exportaciones anteriores, estos sí venían con la batería de mando, entonces se podrían considerar regimientos con 2 baterías, y de las baterías restantes que quedaron, 20 fueron desplegadas al círculo interno de SAM alrededor de Moscú. El círculo externo que solía ocupar el Berkut ahora mismo está abandonado. Las últimas 7 baterías PM, junto a las 56 PT, se movieron para ocupar los sitios restantes de S75 y 125, simbolizando el fin de una era, retirando a los íconos de la Guerra Fría de servicio activo en su nación. El cambio que trajo el S300PM fue en varias partes. Primero, aparte de mejorar sus capacidades básicas como SAM, extendiendo su alcance de radar, su alcance de ataque, automatización,
se introdujo la capacidad de defensa contra misiles balísticos, volviéndolo un equivalente a las variantes PAC-1 y PAC-2 del Patriot. El flap lead tuvo suficientes cambios como para cambiarle el nombre a 30N6, código OTAN Tombstone, lápida en español. El 30N6E1 era para exportación, que a través del uso de matrices de fases de radar en la banda X, una alta automatización de sus procesos basados en prácticas digitales de alta velocidad, habría extendido su alcance y fiabilidad para poder guiar al nuevo misil que contaba con un alcance extremo. Y en tercer lugar, como mencioné, al nuevo misil 48N6. Pero también hubo cambios interesantes en la movilidad con la introducción del radar Big Bird 5N64S autopropulsado, que era llevado por el camión MAS 7910 8x8, pudiendo desplegar y guardar al bebé en 5 minutos, y una nueva variante de transporte lanzador erector diseñado para disparar y moverse con un tiempo de preparación, erección y lanzamiento más rápido, además de un paquete de enlaces de datos para una operación autónoma. El tema es que ese era considerado móvil solamente en carreteras, contrario al 5P85 anterior, que tenía mejores características a campo través. Pero apareció una opción nueva de radar para los SA-20, un nuevo radar de alerta temprana y adquisición de blancos, el LEMS 96L6, código OTAN Cheeseboard. Es una matriz plana con escaneo en azimut mecánico y electrónico en elevación, el cual está diseñado para reemplazar al Tin Shield y al Clamshell. Se dice que posee un alcance de 300 kilómetros. Puede ser remolcado y montado en un mástil. Posee una interfaz para transmisión de datos digitales directamente a los radares Tombstone usando enlace de cable por fibra óptica o enlace de microonda, con un despliegue de 5 minutos para la variante móvil y de 30 a 120 minutos para la variante semimóvil y la que va montada en un mástil respectivamente. A este punto toca hablar nuevamente de los misiles, de las zonas de ataque. El peso y tamaño permanecen casi igual, solamente subió 100 kilos, desde el 5V55 al 48N6. Incluso la variante más avanzada de misiles mantuvo el peso, mientras que el alcance máximo en el SA-20A llegó a los 200 kilómetros. Porque como dije, la cinemática de los misiles nunca fue el límite de su alcance. En este diagrama se muestra la zona de ataque del misil 48N6 del SA-20. Digo SA-20 porque es más fácil que decir S-300PMU-1. El sistema muestra dos tracks, indicados por la flecha amarilla. Hay 3 misiles en camino, indicado por la flecha negra. El blanco más lejano de momento se encuentra afuera del rango de ataque, pero lo estará cuando el misil lo alcance. Este diagrama nos da una buena pista también de cuál es el límite de altitud en horizonte. A 150 kilómetros puede atacar a un objetivo a una altitud mínima de 1500 metros. La altitud mínima merece toda nuestra atención. Recuerden que es el motivo de existir del S-300. En la zona de ataque del SA-20B, la altitud mínima a 200 kilómetros de distancia es de 5 kilómetros, mientras que la altitud de radar al horizonte de esta distancia debería ser de 2 kilómetros. Pero en este otro ejemplo, cada incremento horizontal corresponde a 50 kilómetros y en la escala vertical son 10 kilómetros. La distancia máxima de ataque es de 200 kilómetros, pero en este caso la zona de ataque y el horizonte de radar con la altitud mínima son lo mismo. Y ya que mencioné al SA-20B, vamos a verlo. La producción de la familia S-300 reinició luego de casi 10 años. En 2004, China pidió 16 baterías de S-300 PMU-2, código OTAN,
SA-20B por $2.000 millones. Algeria también pidió 4 baterías de misiles por 500 millones. Entre 2007 y 2009 se hicieron 20 baterías, y con el nuevo S-300 vino una nueva variante de misil designada como 48N6E2, como variante de exportación con una zona de ataque de hasta 200 kilómetros. Irán también pidió PMU-2 por 800 millones, pero por razones políticas se entregaron apenas en 2016. El S-300 PMU-2 vino con importantes mejoras. Además del misil que incrementó el alcance y mejoró la altitud de enfrentamiento, se reemplazó al viejo radar Clamshell, que escaneaba en 360 grados a baja altura, por un nuevo radar 96L6VVO código OTAN Cheeseboard, o tabla de queso. Esos nombres chistosos de la OTAN. El Cheeseboard va montado en un vehículo autopropulsado, lo que quiere decir que el escaneo de baja altitud se redujo en alcance porque ya no está en un mástil. Fue un intercambio de esta capacidad reducida para obtener mayor movilidad y también tiempo de preparación. Por lo tanto, ya la batería de misiles por sí sola tiene una capacidad de escaneo en 360 grados de bajo a alto nivel, incluso si la batería de mando o el data link no se encuentra disponible. Se debe entender al S-300 como un sistema modular. Se puede intercambiar al Clamshell por mejor detección a bajo nivel y menor movilidad, o viceversa. Se pueden utilizar misiles de menor rendimiento de forma retrocompatible de estar disponibles, y los componentes se pueden adquirir después. Por ejemplo, Vietnam compró baterías S-300 PMU-1 con los radares Clamshell, pero luego adquirió Cheeseboard para incrementar su flexibilidad. Al mismo tiempo, existe la montura 40V6M, que puede montar todos los radares anteriores para que estén en un mástil y ganar altura. En el año 2007 y 2009 se completaron las 2 primeras baterías de S-300 PMU-3, que por razones de marketing se les cambió el nombre a S-400, código OTAN SA-21. Para el S-400 se duplicaron los canales de misiles y blancos, ya de 12 a 24 misiles y de 6 a 12 blancos. Se introdujo el nuevo misil 48N6DM, con un alcance máximo de 250 kilómetros, y el misil 40N6. Se tenía planificado producir 56 baterías de S-400 para reemplazar a las S-300PT. A fines de 2016 se colocaron alrededor de Moscú 8 baterías, alrededor de Leningrado 4 baterías. Para el S-400, el nuevo misil 40N6 vino con un nuevo guiado de radar activo que permitió un alcance máximo de 380 kilómetros, considerando otros radares y recursos como el A-50U. Hasta el año 2020, el 40N6 aún no entraba en servicio, por lo tanto se entregó a las baterías de S-400 solamente 2 lanzadores para un total de 8 misiles, no 12, porque los lanzadores restantes utilizarían al 40N6. China pidió 6 baterías por $3.000 millones. India pidió 5 por 2.500. Turquía pidió 4 por 2.500, con diferentes cantidades de misiles. Las baterías S-300PS restantes se tenían que reemplazar con el sistema S-350 VITIAS, que tiene 16 canales de blanco, con los misiles 9M96D de 120 kilómetros de alcance con radar de guiado activo. Los sistemas S-300 fueron subiendo de precio, al punto de que un S-400 cuesta 4 veces más que un PMU-2 o S-300 PM2. El S-400 entrega mejores modos, mejor protección contra guerra electrónica, mejor aún, doble canal por batería, pero su capacidad real no está muy por encima de la versión anterior. Sin el misil 40N6,
el alcance del S400 solamente supera en 50 kilómetros al anterior. Y en realidad, en la práctica, esto no se traduce a una muy superior letalidad, porque un vuelo de larga duración del misil solamente significa supresión y no eliminación a muy largo alcance. Alrededor de Moscú hay unos sitios de despliegue especial. Algunos radares fueron desplegados en torres. Cualquier tipo de radar podría ponerse acá. El vehículo sencillamente maneja el podio, se levanta y estos tienen una capacidad de levantamiento de 100 toneladas. Y de estos hay en total 10 torres. Cada regimiento tuvo una para su Big Bird para mejorar la capacidad de búsqueda de baja altitud. Principalmente se hizo porque era más fácil hacer una torre y levantar el radar que talar todo el bosque alrededor. Y eso, señores, ese fue el video revisando a la familia de SAM S300. Fue un video extenso, largo, lo sé, pero es que había que ver muchas cosas. Y nada, les recuerdo que estos videos de mayor duración, de mayor detalle, ¿cierto? Salen anticipadamente para miembros de YouTube, para Patreons, y también les invito a considerar apoyar a mi canal mediante Patreon o convirtiéndose en miembros de YouTube. Y eso, nos veremos en el próximo video.